Bien, oremos. Padre, oramos esta noche por tu palabra. Oramos por la presencia de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu transformador en ella. Oramos para que esto que vamos a aprender hoy, Señor, llene todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra vida. Y podamos, Señor, usarlo para este tiempo. Usarlo en nosotros y a favor de otros. Háblanos, Espíritu de Dios. Esta noche soy un utensilio tuyo. Habla a través de mi vida, incluso más de lo que yo pueda expresar. Tú puedas hablar al corazón, con el poder de tu Espíritu Santo, al corazón de mis hermanos. Amén. Bueno, lo invito para que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Hemos estado estudiando Hebreos y ya vimos el primer capítulo de Hebreos. Los niños pequeños que puedan pasar a sus salones, bueno, ya nos estudiamos el capítulo 1, ¿amén? Iniciemos el capítulo 2. Esta noche veremos el versículo 1, 2, 3 y 4. 4 versículos vamos a mirar esta noche. Entonces acompáñenme en la lectura. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ese va a ser nuestros versículos de meditación esta noche. Y comienza diciendo entonces, por tanto, es decir, a razón de, o por lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que Jesús es superior a los ángeles. Hemos dicho que Jesús está sentado en un trono en los cielos y que todos sus ángeles le adoran, que Él está por encima de todas las cosas creadas y que va a estar sentado en ese trono hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, a razón de esa gloria y de todo lo que significa Cristo, viene esta exhortación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No quiero avanzar más. Quiero que usted mire en estos 2 versículos 4 palabras. Subráyelas en su Biblia, escríbalas en su cuadernito, porque las vamos a definirlas. Comenzamos entonces. Es necesario que con más diligencia atendamos. Primer palabrita que usted va a anotar ahí, atender. Póngalo como verbo, atender. Debajito de esa o 2 renglones debajo de esa va a escribir. Vamos aquí entonces. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa es la segunda palabra, deslizarse. Deslizarse.
No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, anote también, transgresión, debajito, y toda transgresión y desobediencia, anote también, desobediencia, recibió justa retribución. Esas 4 palabritas, con esas 4 palabritas vamos a empezar nuestro estudio esta noche. Bien. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Entonces, atender. Miren qué interesante lo que hay en torno a estas palabritas, que nos van a ampliar mucho el significado de estos versículos. Atender en el griego es prosehein, con S y J. Prosehein. ¿Sí? Prosehein es atender, prestar atención. Más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizar en el griego es pararein. Para, ¿cómo suena? Para, rein es con doble R, re, in. Pararein, como para rayos. Pararein. Resbalar, deslizarse. Bien, pero hay algo más. Esas 2 palabras eran usadas en un sentido naval, de marineros, de embarcaciones. Y ahí es en donde toman ya un sentido más claro en medio del contexto. De manera que prosehein, que es atender, prestar atención, en el sentido marinero, significa amarrar un barco, prosehein. Entonces, proseheinar es cuando usted llega con su barco, con su lancha, a un muelle y amarra al muelle su embarcación. ¿Con qué fin amarra uno la lancha al muelle? Como eso es parquear la lancha. Usted llega, parquea la lancha, eso es como meterle primera a un carro y meterle el freno. Porque si usted en esta falda deja un carro desenclochado, lo tiene que ir a recoger ahí abajo y pagar todos los daños que haga de aquí para abajo. En ese tiempo, usted llegaba en su lancha y le metía primera y freno de mano. Para eso se usa prosehein, amarrar la lancha. ¿Por qué? Porque el agua está constantemente en movimiento. Entonces, si el barco no queda proseheineado, al cabo de unas horas usted va a mirar y ese barco está lejos, perdido en el horizonte. Y en el sentido marinero, pararein es un barco que por descuido se ha dejado pasar de largo el puerto. Un barco que por descuido se ha dejado pasar de largo el puerto, porque el marinero no ha contado con el viento, la corriente o la marea. Básicamente se durmió el marinero. Eso es pararein. Pararein es que el marinero se foqueó y ya tenía que estar llegando con el barco al puerto, pero siguió derecho. Y la gente, ay, mira ese, ¿qué le pasó a ese? ¿Por qué no parqueó? Mire, ese barco va sin rumbo. ¿Qué le habrá pasado al marinero? Se durmió.
El punto, bueno, entonces, recapitulando tenemos, por tanto es necesario que con más diligencia amarremos, anclemos nuestra vida, ¿cierto?, a lo que nos han enseñado. Es lo que quiere decir el texto allí. A las cosas que hemos oído. Que tú amarres tu lancha a las cosas que has oído. Pregunta, ¿cuántas cosas de Dios has oído? ¿Y en cuántas de esas tú estás anclado? ¿O en cuántas de esas tu lancha está libre, sin ancla, vagando? Y resulta que el mensaje es muy fuerte porque dice, si hay un Cristo sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre, esperando que todas las cosas sean puestas por estrado de sus pies, todos sus enemigos, y todos los ángeles que son tan importantes le adoran y le glorifican, esos ángeles que son superiores a los hombres adoran a ese Cristo. Por tanto, ustedes no pueden vivir sus vidas desancladas a lo que ese Cristo ha dicho. Es necesario que con más diligencia, es decir, que si usted lo ha venido haciendo, el mensaje es, hágalo todavía más, hágalo todavía mejor, échele otro nudo, asegúrese de que su lancha no se va a despegar del puerto. Si le toca comprar otra soga, cómprela, pero dele las vueltas necesarias. A veces el mar se pone tan bravo que logra desamarrar la lancha. Yo una vez, a la edad de 12 años, nos fuimos a vivir con mis papás a Providencia, una isla que queda por allá por el archipiélago de San Andrés. Y nos fuimos con mis papás a administrar un hotel, pero nos fue muy mal y nos tocó devolvernos. Por esa razón es que yo vivo en Manizales, porque yo era de Bogotá, y a razón de esa vuelta que mis papás hicieron por allá en San Andrés, nos mandaron hasta Manizales para que mi abuela nos cuidara mientras ellos resolvían qué hacían, cómo resolvían el problema económico. Entonces, yo me quedé aquí de ese asunto. Una ocasión estábamos en unas lanchas en una playa que se llama Manzanillo, así se llama esa playa en Providencia, y esa playa tiene fama de que el mar se pica de vez en cuando, y nosotros llegamos en unas lanchas que iban de paseo y el mar estaba tranquilo, y cuadraron unas 25 embarcaciones de buen tamaño y las anclaron y las amarraron, pero de un momento a otro, realmente fue de un momento a otro, el mar se empezó a picar. Y lo que vimos fue una ola que se vino sobre nosotros, y usted tiene dos opciones: o que la ola le caiga encima y lo emparame, ¿cierto? O que la ola lo levante, coja la embarcación y la levante, y eso fue lo que pasó. Nos cogió por debajo, nos metió una levantada impresionante, y una señora que iba con nosotros estaba sentada en la punta de ese barco, y cuando pasó todo eso, el vestido de baño se le engarzó en un gancho que traen esas embarcaciones de donde se amarra el barco, y cuando fue lanzada por allá, se rompió todo el vestido de baño, y cuando caímos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está fulano? Y no aparecía ella. Y nosotros creímos que el barco le había caído encima, le había pegado en la cabeza, y llevaba por ahí 3 minutos y sin aparecer. Y nosotros ya estábamos pensando lo peor. Con todo y que esos barcos estaban bien anclados, nos lograron levantar. Eso fue impresionante. Pues, ¿qué le pasó a ella? Que como estaba sin el vestido de baño, estaba por allá atrás mirando quién le arrimaba alguna cosa, alguna toalla. Pero qué alegría saber que estaba bien, en pelota, pero bien.
y la rescatamos. Pero definitivamente un barco que no está bien anclado corre muchos peligros. Y eso es lo que dice aquí la palabra, que con más diligencia usted debe atender las cosas que ya ha oído. ¿Cuántas predicaciones se ha escuchado usted? No solo aquí en la iglesia, por televisión, por internet, por radio. ¿Cuántas cosas ha escuchado usted? ¿Y en cuántas de esas usted ya tiene una firme ancla? Y de ahí nadie lo mueve. Luego dice, más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso fue lo que le pasó a esta muchacha. Se deslizó. No sea que nos deslicemos. Es decir, no sea que por descuido, porque es legítimo descuido, el barco no se nos quedó amarrado y comenzó a vagar por el mar sin rumbo. Eso es lo que significa deslizarse. Pero también es necesario aclarar que esa deslizada no es algo que ocurre repentinamente. Realmente lo que ocurre es que la persona objetivamente va tomando distancia de Dios. Ese deslizarse no lo piense como pararse en una cáscara de banano, porque es diferente. Cuando usted se para en una cáscara, usted viene bien, pero se paró en la cáscara de banano y se costaleó. Eso fue inmediato, pero el deslizarse, este deslizarse es el resultado de un alejamiento progresivo, suavecito, que usted va tomando de Dios. Usted se le comienza a alejar a Dios de a poquitos, de a poquitos. A veces ni nos damos cuenta que nos estamos alejando de Dios. Solo nos venimos a dar cuenta cuando ya estamos en medio de una tormenta. Cuando ya vamos a mirar el ancla y no la tenemos. Cuando levantamos la mirada y vemos el muelle muy lejos. ¿Y a qué horas llegué yo aquí? Dice el cristiano. ¿Yo cómo me metí en este problema? ¿Esto a qué horas ocurrió? No ocurrió de la noche a la mañana. Nos deslizamos. Es decir, nos dormimos. Y dejamos que el barco fuera tomando distancia del puerto de las cosas de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, entonces aquí la cosa se pone todavía más dura. Porque está diciendo, ojo, a razón de que Cristo está sentado en ese lugar y a razón de que el Antiguo Testamento dice que los ángeles pronunciaron unas palabras, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, un ángel es inferior a Cristo, por lo tanto las palabras de Cristo son mayores. Si esas palabras de un ángel que es inferior a Cristo fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Transgresión. La palabra transgresión en griego es parábasis. ¿Tienen esa A? ¿B larga? Parábasis. Significa cruzar una línea. Pasarse de la raya. ¿Cuántos jugaron golosa y de aposta pisaban para quedar más cerquita? Entonces, si el amiguito estaba por ahí dormido, despistado, uno le hacía trampa y pisaba la raya. Pero si el amigo estaba mosca, mire, usted pisó raya. Lo hacía devolverse, usted no podía pasar la raya. Dice aquí la palabra que es pasar la raya trazada por el conocimiento y la conciencia.
volvemos al tema, no es que nos fuimos alejando de un momento, no fue que nos alejamos en un instante, fue que nosotros voluntariamente decidimos transgredir, decidimos pisar la raya, decidimos pasar la raya. Es un cristiano que por el conocimiento sabe que no lo puede hacer y por la conciencia sabe que no lo puede hacer. Tenemos dos cosas muy fuertes dentro: el conocimiento y la conciencia. Hablan a nuestro interior y nos dicen: no lo hagas, no está bien hecho, estás transgrediendo, estás pisando la raya, estás pasándote el límite. El punto es que escuchándolo y sabiéndolo, lo hacemos. Y por eso la advertencia tan fuerte, porque si lo que dijeron los ángeles fue castigado por Dios, ahora que estamos en un nuevo pacto, en donde las palabras ya no son de ángeles, ya son de Cristo, ¿usted cree que a usted no le va a pasar nada si transgrede, si se desliza? Recordemos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes fueron a anunciar a Sodoma y Gomorra que iba a haber una destrucción? ¿Quiénes? Ángeles. Fueron ángeles. Ángeles fueron y advirtieron lo que iba a pasar. Le dijeron a Lot: Lot, va a pasar esto. ¿Qué le hubiera pasado a Lot si no cree las palabras de los ángeles? Hubiera muerto. ¿Las palabras de los ángeles se cumplieron, sí o no? Eso es lo que quiere decir el texto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, lo que dijeron se cumplió. Y toda transgresión, porque esos hombres transgredieron la ley de Dios, el juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra era por el homosexualismo y habían transgredido el conocimiento y la conciencia, por lo tanto Dios juzgó y envió ángeles para anunciarlo. Desobediencia, paracoé, coé con K y tilde en la E, paracoé. Paracoé es oír mal, oír mal. Cuando alguien está medio sordo, también es oír descuidadamente. ¿Sabe cuándo uno escucha descuidadamente? Cuando cae un aguacero. Usted por allá en el fondo sabe que está lloviendo, pero no es algo que usted esté escuchando completamente. ¿Cómo suenan las gotas? ¿Qué tan duro está lloviendo, no? Usted simplemente sabe que por allá está lloviendo, pero usted está descuidado en el tema. Es básicamente lo que también dice aquí la palabra. Desobediencia a la voz de Dios. Cerrar los oídos deliberadamente. Deliberadamente en la nueva versión paisa es diaposta. Cuando usted diaposta, cierra sus oídos. Deliberadamente, dice, cerrar los oídos deliberadamente a sus mandamientos, advertencias e invitaciones. Mandamientos, advertencias e invitaciones. Volviéndolo a decir, tenemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, todo cruce de la línea, y toda desobediencia que fue taparme los oídos para no querer oír lo que Dios me está diciendo, recibió justa retribución, fue castigado por Dios. En el Antiguo Testamento, pregunta, ¿cómo escaparemos? Y ese nosotros le está diciendo a la iglesia, no le está diciendo a la gente sin Cristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted puede descuidar su salvación. Usted puede descuidar tanto su salvación que puede dejar de amarrar su lancha al puerto, que puede dejar que su lancha divague por donde quiere y pasar derecho
del sitio donde debía llegar la embarcación. Usted puede cruzar deliberadamente de aposta los límites que Dios le ha colocado, o puede taparse los oídos y decir: no oigo, no oigo, no escucho, soy de palo, a lo que Dios le está queriendo decir. Pero dice la palabra que eso va a ser castigado duramente, dice Hebreos, que no va Dios a permitir que una transgresión quede sin castigo. Dios no lo va a permitir. Dios trae su juicio. Aquí no está diciendo que la salvación se pierde o que no se pierde, no. Está diciendo que va a haber un castigo. Está diciendo que va a haber un pao de Dios. Está diciendo que no podemos escapar si descuidamos nuestra salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ya no por ángeles, ya no por profetas como en el Antiguo Testamento, sino por Cristo mismo, esa salvación que fue anunciada por Cristo y que luego fue confirmada por los apóstoles. Tan confirmada fue que murieron por confirmar ese mensaje, dieron su vida ellos también por defender el mensaje de salvación, y luego testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. El orden en el que Dios entregó su evangelio fue Él como Cristo, viniendo como hombre, hablando, luego los que lo vieron, los que estuvieron con Él, dieron testimonio de eso que era verdad, y luego una evidencia a través de milagros y señales y prodigios y dones que da el Espíritu Santo. Pregunta: ¿alguien aquí ha recibido de Dios algo sobrenatural? ¿Alguien aquí ha orado por algo sobrenatural y Dios lo ha hecho? ¿Alguien de Dios es testigo? Perdón, ¿alguien aquí es testigo del poder de Dios? ¿Estamos siguiendo a un Dios de ficticio o a un Dios real? ¿Estamos siguiendo a un Dios que tiene poder? ¿Estamos siguiendo a un Dios que hace milagros, señales? Amén. Es decir, usted está creyendo en Cristo por las palabras de Cristo, usted está creyendo en Cristo por las palabras de los apóstoles, como el que escribió Hebreos, pero usted también está creyendo en Cristo porque Él le ha dado un testimonio a su propia vida de que Él tiene poder. Y es lo que usted predica, ¿o no? Cuando usted le habla a alguien de Cristo, usted no le dice lo que usted ha experimentado, lo que usted ha vivido. Mire, es que yo viví tal cosa y Dios hizo esto. Mire, yo estuve en esta situación y Dios esto. Y yo era así. Y este era yo antes y ya no. Mire, ahora soy esto. Tenemos una evidencia de que el evangelio que tenemos es real, es verdadero, tiene poder. ¿Por qué ora usted? Porque usted sabe que la oración transforma las circunstancias que sean. ¿Por qué le pide usted a Dios salud? Porque usted sabe que Dios le puede quitar el dolor, la enfermedad. ¿Por qué le pide usted a Dios un empleo? Porque usted sabe que Él le puede dar ese empleo. La oración que usted levanta cada día es una muestra fehaciente de que hay un evangelio real y verdadero, de que hay un Dios en los cielos, que hay un Cristo que resucitó y que tiene poder para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna y para socorrernos en medio de las dificultades. Entonces, todo eso conjugado nos lleva hoy a entender este mensaje de advertencia que hace el escritor de Hebreos. Y termino con un ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo puede uno, sin darse cuenta, irse alejando de Dios, ir tomando distancia de lo que Él ha dicho, transgredir los límites, deliberadamente tomar decisiones que uno sabe que Dios no quiere que uno tome, para luego meterse en problemas grandísimos. ¿Y ahora qué voy a hacer? El asunto es que el barco, mientras está cerquita a la playa o al muelle, puede ser fácilmente rescatado.
El problema es cuando el barco ya está mar abierto y quizás ya no hay forma, no tiene cómo controlarse. El ejemplo que les voy a dar aquí es realmente un ejemplo sorprendente, porque a mi juicio ese barco ya no tenía reversa, ya estaba bien metido en el mar. Pero el Señor es tan misericordioso que a sus hijos los vuelve a traer al puerto. Pero, ojo, ustedes van a ver por qué pudieron volver a ser traídos. Porque hubo una decisión de querer obedecer. Entre más se distancie usted, cada día va a ser más difícil tomar la decisión. Si el barquito está a 100 metros, que esté a 200, que esté a 1 kilómetro, entre más lejos, la decisión, la solución va a estar más difícil. Y muchos cristianos no lo ven así, y se arriesgan, y se alejan un poquito más, y dicen, ven, no me está pasando nada, voy a dar otro paso, y se alejan otro poquito más de Dios, y notan que no ha pasado nada malo, y dicen, no, ya no voy a ir a la iglesia, no, ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia, yo me voy a relacionar con yo me voy a ir para ese lugar, yo voy a hacer ese negocio, y comienza a dar esos pasos que lo alejan, hasta que llega el día en el que la cosa está. Miren, antes de leerlo, ya para terminar, ejemplos prácticos, yo anoté unos por aquí que me parecieron chéveres. Miren, está el de cepillarse los dientes. ¿Qué dicen los odontólogos que usted tiene que hacer para que cuando llegue de cuchito no tenga que usar caja de dientes? Cepíllese los dientes 3 veces al día. Use crema dental, use seda dental y si puede también enjuague bucal. Eso lo dicen, lo repiten, lo enseñan. Visite a su odontólogo 2 veces al año, ¿sí? Bien. Pero está el que dice, qué pereza lavarme los dientes, porque no me los lave hoy, no se me van a caer. Y comienza la persona a olvidar el mensaje. ¿Y sabe cuándo se acuerda del bendito odontólogo? Cuando el dolor de muela ya no lo deja dormir. ¿Será que llegó a ese dolor de muela de un día para otro? No, fue una decisión. Se fue alejando poco a poco del consejo. ¿Y sabe qué uno dice? ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Tenía todos los elementos para cepillarse los dientes y no lo hizo. Otro tonto, miren, el que va en una lancha y le dijeron, ojo, que este río, usted aquí lo ve suavecito, pero él más abajo va cogiendo una velocidad y luego entra en unos rápidos y finaliza en una cascada. Y se monta la persona en esa lancha, confiado, y ve cómo eso empieza a avanzar. Y cuando ya quiera detenerse, ya no va a haber forma. Y se lo dijeron, se lo advirtieron. ¿Qué lo espera al final? Las cataratas. ¿Qué dice Proverbios? Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero al final son caminos de muerte. Pero se le advirtió, se le dijo, pero no. Y le gritan, cuidado, allá están los rápidos, sálgase. Y sigue por ese camino. Cuando va uno manejando y le empiezan a salir letreros, ¿no? Curva peligrosa, descenso peligroso. Pero uno confía. Y cuando llega a esa curva cerrada y usted la cogió a 80 y le advirtieron desde atrás
que la curva que venía era peligrosa. Eso es lo que le pasa a los cristianos. Eso es lo que está diciendo Hebreos. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo va a creer usted que Dios no le va a corregir? Bien, ahora sí, Esdras, ya para terminar. Esdras. Ya. Esdras, capítulo 9. De niño, yo no sé, últimamente no escucho tanto, además que sí, el tema de ponerle quejas al papá de lo que le hizo el niño. La mamá le dice al niño: espere que venga su papá y yo le voy a poner quejas de lo que usted hizo. Y de alguna forma como que calmaba al peladito, amenazándolo con ponerle quejas al papá. Si el papá era bien bravo, el chino de pronto ponía cuidado. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando llegaba el papá cansado por la noche? ¿Qué hubo, mija? Se quita los zapatos, se sienta en la ay, no, me fue bien o me fue mal, ven, ahí charlan. Y cuando ya la mamá ve que el esposo está como cómodo y tranquilo, dice: tengo una queja para darle. ¿Qué pasó? Ese culicagado, ¿qué hizo ahora? Y que le suelta la queja, ¿sí? A Esdras le pasó. Esdras es un sacerdote que Dios usó para restaurar el sacerdocio de Judá. Entonces Esdras viaja a Judá desde Babilonia. Ellos estaban cautivos, vuelven a Judá. Esdras va a visitarlos, a mirar cómo se están portando, y cuenta la historia cómo Dios lo bendice en el viaje, un viaje largo de 4 meses. Imagínese usted llegar y llegar a Jerusalén, ver el templo y la gente y preguntar: ¿y qué? ¿Y cómo están las cosas? Y la gente va a ponerle quejas de lo que hicieron estos muchachos. Entonces Esdras 9 dice, 9:1: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo. Digo, ¿qué? Por ahí hay más de un calvo que ya sé por qué está calvo. Le dijeron: Esdras, sabemos que Dios desde Moisés nos dijo que cuando entráramos a la tierra prometida no nos casáramos con mujeres que no fueran de Israel. Pasaron todos estos años y el Señor nos trató durísimo, hasta cautivos fuimos en Babilonia por ese pecado, y ahora que hemos vuelto a la tierra, que somos libres otra vez, volvimos a hacer lo mismo. ¿Usted sabe por qué Esdras se jaló el pelo y se rasgó la barba? Se jaló la barba porque Esdras sabía este asunto de la justa retribución que trae el ser desobediente. Esdras dijo: pero si ustedes vieron, capítulo 9, versículo 7, dice Esdras: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado,
Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras. ¿A qué? A espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. ¿Cómo había sido la retribución por la desobediencia y la transgresión? Con espada, con cautiverio, con robo, con vergüenza. Esdras les estaba diciendo que Dios era un Dios terrible, temible, que Dios castigaba la desobediencia. Es un Dios de amor, es un Dios maravilloso, pero es un Dios que a sus hijos los tiene que reprender. Sí, muchachos, ustedes que no se dan cuenta, la historia habla. Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? ¡Qué vergüenza! Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Él les recordó lo que por los profetas fue dicho, y ojo, porque Hebreos dice que lo que se está diciendo ahora no lo dijeron los profetas, no lo dijeron los ángeles, lo dice Cristo, que es superior. Versículo 14. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Estaban en un problema. Ese barco, ¿qué tan lejos estaba de la orilla? Cuando los reyes, los gobernantes, los sacerdotes, los levitas y de ahí para abajo estaban casados con mujeres que no eran de Israel. Y peor aún, ya tenían hijos con esas mujeres. Habían mezclado la sangre judía, la sangre de Abraham, y había sido una orden de Dios: no se junten con esa chusma. Y ellos desobedecieron. ¿Qué tan lejos se imagina usted que está ese barco del muelle? ¿Usted casado? ¿Usted ya con hijos? ¿Usted qué hubiera contestado? De malas, papito, ya lo que fue. Yo ya me casé, yo ya tengo mis hijos. Miren a ver ustedes qué hacen, de malas. Y la cosa no fue así. Miren lo que pasó. Capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Ellos sabían que estaban en un problema al macho. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Cómo?, preguntarían. ¿Y qué esperanza? Y mire la solución que da este Señor. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios y despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Sabe qué? Tenía usted que llamar a su esposa y a los hijitos que había tenido con ella y sacarlos. Chao. Si te vi, no me acuerdo. Tienen que irse para la tierra de ustedes, porque nosotros no podemos tenerlas aquí.
miren lo lejos que está esa lancha. Pero ellos al principio, ¿qué vieron? Vieron la belleza de esas mujeres. Al principio, ¿qué hicieron? Disfrutar de las relaciones que tenían con esas mujeres. Paso a paso, alejarse del mandamiento de Dios. Cuando Dios se los había dicho y cuando tenían un testimonio de lo que era infringir ese mandamiento. Y aún así lo hacían y lo hacían. Pero llega Dios en un momento y te dice: ¿quieres realmente seguirme? ¿Realmente quieres guardar la salvación que yo te estoy dando? Entonces toma decisiones. Quizás muy duras, pero es tu culpa, porque esperaste demasiado tiempo. Dejaste que ese barco se metiera mucho más adentro. Entre más esperes, más duro va a ser. Entre más obstinado sigas siendo hijo de Dios y te obstines en hacer lo que Dios te dice que no debes hacer, más duro te va a tocar. Cosas terribles tienes que enfrentar. Y curioso que es por amor. Es por amor. ¿Por qué? Porque Él te hizo salvo, porque Él dio su sangre por ti y Él no te quiere condenado con el mundo. Por eso Él te va a llevar a tomar decisiones. Por su verdad, por su palabra, las verdades de Él por encima de cualquier cosa. Lo que Él diga. Había un problema con estos hebreos y era que buscaban agradar a los hombres antes que a Dios. Y creo que es el problema que tienen los cristianos hoy en día, que nos interesa agradar a las personas primero que a Dios. Vivimos en una sociedad que no le gusta que le señalen sus faltas. Vivimos en una sociedad, como la han denominado muchos, la sociedad de las víctimas, donde usted es victimizado. Es que en mi casa me maltrataron, es que me abandonaron, es que nadie me quiere, es que yo tuve que coger las drogas por esto, es que yo tuve que coger el alcohol por esto. Todo el mundo es víctima y nadie asume la responsabilidad. Y cuando venimos a la iglesia, ¿qué pregunta se hace a alguien así cuando viene a la iglesia? No pregunta: ¿qué puedo hacer yo por Dios y por esta iglesia? No. Las víctimas, que son la mentalidad de las personas actualmente, es: ¿qué puede hacer ese Dios y esta iglesia por mí? Y aparte de eso, de esas víctimas, nos gusta que nos lleven, que nos carguen, y nos gusta darle gusto a la gente. Entonces los cristianos hoy en día les ofrecen cualquier cosa y por quedar bien con los demás, lo hacen. Y dejan de amarrar su lancha al lugar seguro, solo por tener contento a este grupo, por darle gusto a los amigos y a las personas. Gálatas 1:6. Póngase de pie para que oremos con este texto. Gálatas 1:6. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, a cristianos, a la iglesia. ¿Cuál era el problema de los hebreos? Que les querían dar gusto a los judíos. Los judíos, ¿qué les decían? Que tenían que volver a sacrificar a los animalitos, que tenían que seguir creyendo en que los ángeles eran superiores,
que tenían que seguir creyendo en que el sacerdocio levítico era superior a Jesús, que tenían que seguir creyendo que el templo era superior a Jesús. Y ellos, por la persecución que generaba eso, la presión del grupo de los judíos, comenzaron a llevar el cabrito y a sacrificarlo. Imagínense, un cristiano, un creyente, llevando un cabrito y sacrificándolo pensando que necesitaba, que Cristo, que Dios necesitaba esa sangre. ¿Qué podía sentir Jesús cuando él había dado su sangre y ver a un cristiano derramando sangre de un animalito? Y ese era el problema de estos hebreos, y por eso el apóstol, el que escribió este libro, tiene que hablarles así de duro. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Lo mismo, que los judíos les decían: ustedes tienen que circuncidar, se tienen que circuncidar, tienen que seguir a Moisés, tienen que seguir la ley. Y el apóstol, viendo la presión que tenían los cristianos y viendo cómo cedían a esa presión. ¿Qué presión tiene usted hoy en día? ¿Quién lo presiona a usted? ¿Usted por qué hace lo que hace cuando no es lo de Dios? Es porque alguien está ejerciendo presión sobre usted. Porque usted quiere darle gusto a otro, a alguien, por no quedarse atrás, porque lo acepten. Pero mire lo que dice el apóstol: estoy maravillado, estoy aterrado, estoy sorprendido que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pregunta: ¿estás buscando el favor de los hombres, el aplauso de los hombres, la aprobación de los hombres o el de Dios? Porque los cristianos estamos cayendo en esto. No somos capaces de defender nuestra fe y a la primera cedemos. Ay, tómese uno. Ay, ven. Terminamos tomándonos un trago y no somos capaces de decirle al otro: Cristo lo ama. No somos capaces de ganarnos a uno para Jesús, porque nos da pena. Porque ¿qué dirán? Que yo tan aleluya. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que usted los está viendo montados en una lancha por esos rápidos. ¿Y usted sabe a dónde termina esa lancha? Usted lo sabe. Usted sabe que esa persona que va en esa lancha va rumbo a una catarata. Y usted, en vez de anunciarle el peligro, lo acompaña en ese viaje. Cuando el Señor nos está diciendo: hey, se muere gente por millones y al infierno caen por millones, y nosotros no estamos haciendo nada. Estamos contentos con que yo me salve, yo voy para el cielo, y los demás que se condenen, porque nos da vergüenza predicar la palabra, porque es mejor el favor de los hombres. Es mejor que no me critiquen de cristiano, ni de evangélico, ni de aleluya, es mejor. Y Dios está diciendo: anúnciales, hábleles. Usted sabe que se mueren y se condenan, ¿qué más espera? Que cuando lleguemos al cielo el Señor tenga que mirarnos y decirnos: ven, ¿aprovechaste la vida que te di? Sí, hice negocios, hice empresas, me casé, tuve hijos. Ven, ¿y cuántas personas te acompañaron en el camino en la vida? Muchos. ¿Y a dónde están? En el infierno será. ¿Y por qué no les hablaste? ¿Por qué no les anunciaste? No, a mí me dio pena.
No, yo no supe cómo. Y la gente perdiéndose. ¿Sabe cuándo usted sabe que una iglesia no está evangelizando? Cuando ponen mucho problema, porque están desocupados. La gente desocupada, ¿qué hace? Poner problema. Pero la gente ocupada, llevando el mensaje, hablando la palabra del Señor, no le queda tiempo de poner problema. No le queda tiempo. Llega a la tienda y dice, uy, doña Josefina no conoce al Señor. Se monta al taxi y dice, este señor taxista no conoce al Señor. Llega al salón de clases y dice, el compañero aquí al lado no conoce al Señor. Y todo el tiempo está ocupado, pensando, ¿yo cómo le voy a hablar? ¿Yo qué le digo? ¿A qué lo invito a tomarse un tinto? ¿Qué hago cuando cumpla años? Estoy orando por él. Estamos resolviendo solo problemas de nosotros aquí. Chicharrones aquí de todos nosotros. Y la gente afuera muriéndose sin Cristo. Y todo por buscar el favor de los hombres, por tener contento a alguien. ¿Y eso de qué sirve? Este mensaje es porque queremos entrar en un nuevo tiempo, un tiempo de evangelismo, un tiempo en donde el Señor nos despierte a predicar del Señor. Yo soy el primero que me confieso delante de ustedes, me da pena montarme un taxi y hablarle al taxista de Jesús. Me da miedo. Si me lo sientan, si me lo charlan primero y me lo sientan ahí, yo lo evangelizo. Pero yo romper el hielo y hablarle de Cristo. Yo admiro a mi amada suegra, porque mi amada suegra se monta en un taxi y eso es ya que lo tiene enredado. Pero creo que eso hace parte de una conciencia, de mirar a esa persona y decir, este se va a condenar. ¿Y yo qué voy a hacer? Entonces vamos a entrar en un tiempo en el que Dios nos va a enseñar, nos va a activar, nos va a dar amor por la gente. Vamos a empezar a ver a las personas de otra forma. Ya no los vamos a ver tan desprevenidamente ni tan que no nos importen, sino que vamos a preocuparnos por ellos. Y eso se logra porque todos nos metemos a buscar de Dios, todos alineados con las palabras del Señor, todos buscando del Señor para predicar la palabra. ¿Cuántos de nuestra familia no conocen del Señor hoy? Y que estamos esperando. Este es el tiempo. Oremos, busquemos al Señor, que el Señor nos quite ese miedo, que el Señor nos quite esas bobadas. Que predicar la palabra, no hay mensaje más extraordinario que ese. Dígame cuál. Hoy hablaba con los pastores y hablamos del caso de Blanquis, que a Blanquis le funciona el remedio de la cebolla con el ajo y la no sé qué con limón. Y ella, todo el que se encuentra, le dice, tome cebolla con ajo con limón, es bendito. Imagínense el día que alguien se invente la cura para el cáncer y que sea tomar agua panela en ayunas. ¿Será que si usted sabe ese remedio, usted queda callado? ¿A usted le daría pena pregonarlo a los cuatro vientos que ese es el remedio para el cáncer? Y nosotros que tenemos el remedio para la vida eterna y no decimos ni mu. Callados, estamos callados, contentos de estar aquí encerraditos en estas paredes. Vamos a entrar en un nuevo periodo, amén. Y usted me va a ayudar a orar. Con los pastores vamos a hacerlo, con los líderes. Señor, tú nos vas a sacar de estas cuatro paredes. El Señor no dijo, dejen que la gente venga a ustedes. Él dijo, id. Él no dijo, quédense aquí contentos ustedes, chévere, pasando bueno, reuniéndose ustedes aquí nomás. La comunión, sí, qué rico, la comunión íntima de los hermanos. Y la gente afuera perdiéndose. Él dijo, vayan. Vamos a entrarle a eso, amén.
¿Qué tal un reto como este? Hoy lo estoy demorando, pero es que ya me entusiasmé. ¿Qué tal este reto? Que para noviembre del próximo año, cada uno de ustedes tenga a uno que le haya hablado del Señor aquí en la iglesia. Gánese a uno en un año. Tiene un año para ganarse a uno. Y que usted cuando entre a la iglesia, allá está sentado el que yo le hablé del Señor. Porque aquí muchos vienen y muchos tienen esa bendición. Ay, a ese le hablé, a ese le hablé. Uy, a ese, uy, aquel se bautizó. Muchos ya cuentan eso aquí en medio de nosotros. Amén. Qué bendición. Pero otros entramos, miramos, no tengo a nadie aquí. No me he ganado a nadie. Los que están aquí los ganaron otros. Es más, entran solos, van pasando pero no le hemos hablado nosotros. Usted imagina, usted uno, empieza a orar por uno. Dentro el próximo domingo, voy a entregarles unas tarjeticas una vez más de orar por 10 personas. Vamos a seguir. Ya no pensando en que los vamos a traer para una película, no. Usted simplemente va a orar por ellos. Y va a creerle a Dios por ellos. Y le va a decir, Señor, a mí me da pena hablarle a este, pero Señor, dame la oportunidad, dame el papayazo. Dame el momento que cuando tú me lo des, yo lo aprovecho. Y estamos ahí en la jugada, listos como pescadores de hombres. Dios nos va a dar la oportunidad, Dios nos va a dar el momento, nos va a dar las palabras. Y que usted por lo menos cuando llegue al reino de los cielos diga, Señor, no vine solo, me traje a este. Este viene conmigo. Bien, chino, bien. Te ganaste uno, bien. Bendición grande para el que diga, Señor, estos 150, Pero busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hay que agradar a nadie, iglesia, solo a Cristo. Y a Cristo lo agradamos cumpliendo la tarea que nos encomendó. Vayan, bauticen, enseñen la palabra que les enseña. Cierre sus ojos. Padre Santo, Señor Jesús, Padre, estamos adormecidos. Señor, estamos viviendo vidas que no impactan. Estamos viviendo para nosotros mismos o para agradar a otros, pero no para agradarte a ti, Señor. ¿Cómo medir que te agradamos? Yo no creo que haya algo más extraordinario que dar fruto de salvación. Y hoy nosotros queremos entrar en esta nueva dimensión, Señor. Desde ya nos queremos preparar para lo que será el próximo año, un año de compromiso con el evangelismo. Un año en el cual podamos decir, yo ya traje a uno, aquí está. Poder decir, vino y se quedó. Padre, permítenos dar esa clase de fruto, ese fruto que permanece a vida eterna. Éntranos en esa nueva dimensión de gente que predica la palabra sin temor y sin pena. Danos estrategias en amor para ganarnos la gente. Todos los seres humanos pueden ser ganados para ti. Solo falta amor, solo falta querer hacerlo, buscar de ti. Solo falta tener esa intención de ganarlos. Y yo sé que juntos lo vamos a lograr. Nos vamos a apoyar los unos a los otros para anunciarle a esos que van camino a la muerte que hay una vida eterna. Oramos desde ya por la provisión espiritual que eso requiere.
porque creemos que tú la entregas, creemos que en ti está el poder para volvernos a nosotros evangelistas. Creemos que tú nos vas a dar las estrategias, la sabiduría, el amor, la pasión por las almas. Y ya no vamos a ser una iglesia perecosa, vamos a ser una iglesia fructífera, una iglesia ocupada en el reino de los cielos, una iglesia que ya no está pensando en sí misma, está pensando en otros, está pensando en la necesidad de otros, en la salvación de otros. Eso nos va a transformar la vida, eso le va a dar a nuestra vida sentido. Hay muchos cristianos que viven sin sentido, aburridos de la vida, decepcionados. Y es porque sencillamente no tienen pasión por la salvación de otros. Yo sé que hay mucho trabajo, Señor, que realizar. Y la gran alegría de terminar un día y acostarnos en nuestra cama y recordar, hoy fue salvo alguien más. Sentir que no solamente venimos a esta vida a vivirla con lo que trae, sino que fuimos útiles para la salvación de otros. Oramos por esta palabra que nos has entregado, Señor, para que no nos desanclemos de ti, estemos apercibidos, estemos juiciosos, cada palabra que tú nos enseñes, ponerla por obra, Señor, y si lo hemos hecho hasta el día de hoy, lo hagamos mejor, tomar el consejo que nos da Hebreos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.